Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana y estoy con mis compañeros Rafa y Huemansin. Huemansin, ¿qué tenemos para ahora? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Tenemos muchísima información, pero entre las cosas que vamos a ofrecer, les vamos a compartir con ustedes un homenaje a Rafael Tovar y de Teresa, a 2 años de su muerte, él que estuvo haciendo todo el movimiento para que se convirtiera el CONACULTA en la Secretaría de Cultura. Más adelante vamos a compartir con todos ustedes los detalles, pero tenemos, por supuesto, mucho más que compartir, ¿verdad, Rafael? Así es, mi estimado Hueman. Laura, muy buenas noches, amigos del auditorio. La radiografía que nos comparte Alain Derbez del blues y el jazz en nuestro país, una concienzuda investigación sobre la historia de estos ritmos sincopados en México, Laura. Y también vamos a tener con nosotros a Víctor Acuña y Armando Colina, fundadores de la Galería Ardid, que cumple 50 años. El Canal 22 preparó un programa especial al respecto que se presenta mañana. Por lo pronto, ellos estarán aquí en el estudio en unos minutos. Como ya lo podemos apreciar en este mural que tenemos a nuestras espaldas, con ellos hace 50 años fundando este importante recinto, como también con alguna de la obra que resguardan desde entonces. Así es. Bueno, pues esto es parte de lo que tenemos el día de hoy, lunes. Mucha información más aquí en Noticias 22. Comenzamos. Con aquella Venezuela en tiempos de Hugo Chávez como telón de fondo, el escritor y columnista Moisés Naim urde una historia de amores, conspiraciones en su debut como novelista. Es una historia de amor entrelazada con un thriller de espionaje, es una historia de espionaje, y también hay una conspiración política. Para contar algunos hechos que supone que ocurrieron durante el periodo de Hugo Chávez en el poder, Moisés Naim, periodista y académico, escribe una historia de ficción en la que el amor y la intriga no están ausentes. Dos espías en Caracas es el título de esta, su primera novela. La novela comienza con la llegada al poder de un joven teniente coronel que da un golpe de estado y fracasa. Y va a la cárcel, pero después es indultado, Hugo Chávez, y cuando sale se vuelve político y tiene mucho éxito. Entonces comienza con el golpe de estado fracasado, pero exitoso al final, porque logra llegar al poder por los votos y no por las balas. Y termina cuando Hugo Chávez muere de cáncer. Tiene muchas facetas, ¿no? Y entre otras cosas, se centra esencialmente en la dimensión humana de lo que ocurrió en un país que era el país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, uno de los países más ricos del mundo, sí, que termina en una catástrofe humana, un país en bancarrota donde la gente está comiendo basura en las calles, los niños mueren, la inflación más alta del mundo, la criminalidad peor, todo eso. Entonces la pregunta era, ¿cómo pasó eso? Para Naim, la oportunidad de escribir una novela fue un total disfrute. Fue un acto de liberación. Porque yo venía escribiendo y sigo escribiendo mis trabajos más académicos, más técnicos, siempre atados a las mejores prácticas y las metodologías aceptadas. Noticias 22, Irma Gallo. Es muy interesante reflexionar, amigos, Laura, Hueman, de cómo la historia reciente ya también es motivo de inspiración, no solo para la novela, sino también para la reflexión de cómo se va construyendo la actualidad y la realidad ya en el siglo XXI. Bueno, es un tema, la realidad que hay que tomar cierta distancia para poder establecer los mecanismos que nos permitan observarlo de una mejor manera. Lo que es cierto es que la expresión artística siempre va más adelante que el arte, más adelante que la filosofía, y que a veces a través de ella es como podemos entender mucho de lo que se teoriza económicamente, políticamente, y todo eso. Entonces, bueno, es otra forma de contar la historia, de enriquecerla, la expresión artística. Y la capacidad de respuesta que tienen, como decías, Rafa, Huemansin, las piezas teatrales, el cine, diversas manifestaciones culturales, la gráfica, las artes visuales en general, la música también es notable. En teatro, por ejemplo, se están haciendo cosas que van directamente a la actualidad.
Indiscutiblemente, y ahora vamos no con una, sino con varias propuestas, Laura Varias Güemes. propuestas. Bueno, esto está Teatro fascinante, en ¿no? chiquito, pero por la duración. Pero son muchas veces grandes obras las de microteatro. Así es, Laura. Se trata de ahora una nueva aventura que propone microteatro y tiene que ver con una tradición mexicana muy arraigada, prácticamente del comienzo de la historia del teatro, tal como la conocemos aquí, en nuestro territorio, en este lugar que ahora llamamos México, ¿no? Efectivamente, que es La Pastorela. Con propuestas irónicas, divertidas, reflexivas y tradicionales, Microteatro celebra la Navidad con 13 obras mexicanas basadas en las pastorelas, en su 37ª temporada titulada Al Teatro con el Diablo. Me siento muy orgulloso de que en este festival de microteatro me hayan llamado para que yo presentara la pastorela tradicional y que de allí en adelante se vean los esfuerzos, las propuestas de los jóvenes dramaturgos, a ver qué es lo que van a hacer, cómo va a evolucionar la pastorela tradicional para el siglo XXI. En un espacio de 15 metros cuadrados y en 15 minutos, directores como Miguel Sabido, Luis de Tavira y Flavio González Melo experimentaron y produjeron una historia relacionada con la representación del nacimiento de Jesús. El texto se llama En Guardia y es justamente porque alguna vez cuando era periodista cultural me tocó hacer las guardias de Navidad y realmente pues es desolador, ¿no? Porque no hay nadie. Decidimos hacer algo hiperrealista, es decir, la obra ocurre en una cabina de radio y el público va a entrar a una cabina de radio y va a fisgonear lo que ocurre en ese pedacito de realidad la noche de Navidad. Y va a escuchar la obra a través de un micrófono. Otra de las propuestas corre a cargo del director Luis de Tavira, quien tomó un texto de Juan Villoro. Es una obra que entra en la interlocución con esa poderosa tradición del teatro popular mexicano que es la pastorela y que gira en torno a un emblemático personaje con una fuerza popular enorme que es al tiempo temible y simpaticísimo y que es el diablo, a quien solemos culpar de todos los males. La obra sucede en el formato conocido por todos de una solicitud de empleo. Aquí lo insólito es que alguien solicita el empleo del diablo. ¿En qué consiste ese empleo? ¿Cuáles son sus exigencias? Mientras que el dramaturgo Miguel Sabido decidió montar una pastorela más tradicional. La propuesta es que el público son los actores. Por eso se llama pastorela de los actores sentados, porque son los que van a Belén y los jalan y los llevan, hasta les pegan para que caminen rápido los pastores, ¿no? La lucha entre el bien y el mal fue una herramienta que utilizó la Iglesia para evangelizar durante la colonia. Las pastorelas tomaron forma en 1527, poco después de la caída de la Gran Tenochtitlan. Entonces, formaron parte de los rituales indígenas porque también eran una forma de representar a sus dioses y burlarse de los españoles. Con esa misma irreverencia, se producen las obras en microteatro, que son un homenaje a este género mexicano. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues ahí hay buenas propuestas para que se den una vuelta. Si todavía no han ido al microteatro, se lo están perdiendo. Es una oportunidad de ir a un lado, a otro lado, muy dinámico, permanentemente están modificándose las piezas, permanentemente hay nuevas propuestas, van a ver a dramaturgos que probablemente en breve, Huemansin, van a estar haciendo cosas mucho más largas, digamos, en cuanto a formato, más sofisticadas, en espacios que lo permitan. Así es. Y bueno, si ustedes llegan un poquito temprano, cuando comienzan las actividades, son más o menos 12 las que están en este momento, se pueden ver fácilmente unas 8 o 9, así que en un día o en 2 días pueden ver absolutamente todas las obras y se disfruta mucho, la verdad. Es mucho más económico que querer ir un día a ver 1 o 2 obras. Vale la pena armar su combo de hasta 4 funciones por día. En fin, ¿y qué les parece si ahora nos vamos al Museo Somoaya, que repasa la evolución que ha tenido la representación del cuerpo humano desde el Renacimiento hasta la modernidad?
El Atrio de San Francisco y la Plaza Gabriel García Márquez acogen la exposición Cuerpo, la tradición de la ruptura, una muestra que tiene como principal objetivo acercar el arte a un público más amplio. Es una oportunidad la de el cuerpo, tradición y ruptura, disfrutar de los volúmenes y comprometernos con generar nuevas audiencias, que también es una de las pautas fundamentales de Fundación Carlos Slim, pero también de la nueva Secretaría de Cultura con la licenciada Alejandra Frausto, poder emprender estos nuevos discursos, que el arte pueda llegar a más público, generar mejores diálogos de mayor calidad, transversalmente, que la comunidad pueda venir en familia, se sienta cobijada por el arte, es responsabilidad de todos. De esta manera, el Museo Sumaya y Fundación Centro Histórico presentan una muestra compuesta por 10 esculturas en bronce y hierro pertenecientes a 7 artistas. La exposición da inicio con Tradición y Progreso de Louis McLellan Porter, una pieza de 1908. Lo que trata la exposición es, a través de la representación del cuerpo, ver, justo sondear la relación entre tradición y progreso, desde las formas más realistas hasta las formas más abstractas. De hecho, la obra que abre la exposición es Tradición y Progreso. Luego podemos encontrar formas realistas con la artista Sarah Bernhardt, y aquí tenemos uno de los más grandes ejemplos de la tradición griego-romana, que es el Laoconte. Aquí vemos cómo el cuerpo se representa todavía de manera realista. De hecho, hay cierta idealización en las formas. Luego llegaron las vanguardias, y con ellas el mundo de lo intangible, lo onírico, lo surreal y lo abstracto. Por ejemplo, con Salvador Dalí y sus formas surrealistas, vemos cómo se trata de plasmar el mundo del inconsciente, el mundo de los sueños. Y con el artista británico Henry Moore ya se va hacia formas más abstractas. Pero también siempre hay que tener presente que estos artistas tenían un perfecto conocimiento de lo que es la anatomía humana. Lo que querían era ir más allá. La exposición Cuerpo, la tradición de la ruptura permanecerá abierta hasta el mes de marzo. La entrada es gratuita y durante las fiestas decembrinas pretenden realizar visitas para personas con alguna afección visual. Noticias 22, Julio López. Antes de la pausa, quiero agradecer y recordarles que ya está circulando esta bellísima agenda de Rogelio Cuéllar. Muchas gracias, ya no voy a estar lloriqueando. Muchas gracias, María Luisa, muchas gracias, Rogelio. Me llegó y les agradezco mucho su generosidad. Aquí la compartimos. Va a presentarse oficialmente en la Feria del Palacio de Minería, pero ya ahorita ustedes la pueden encontrar en las librerías. Adquiéranla cuanto antes, y muchas gracias de nueva cuenta a María Luisa y a Rogelio. Recibí su mensaje, señores. Y bueno, tiene que ver esta agenda con el trabajo que ha hecho Rogelio Cuéllar a lo largo de los años, retratos de la mayor cantidad de escritores mexicanos, y van a encontrar fotos que no solamente son bellas, sino que es una colección de los escritores de las plumas que han dado forma a este México en los últimos 40 años. Así que, bueno, es un trabajo muy bello el que ha hecho Rogelio Cuéllar y que ahora está en esta agenda, ¿no? Indiscutiblemente. Nos vamos a una pausa y empezamos a recorrer la Galería Ardil, que está de manteles largos, y no se le olvide que mañana tenemos un programa especial precisamente dedicado a esta historia y a este resguardo del arte. En mayo de 1969, en la calle de Hamburgo, en un barrio pues bastante bohemio de la Ciudad de México, nació un proyecto que está por cumplir 50 años de existencia. Era pues una librería, tenía una parte de galería, de obra gráfica, de cosas muy interesantes. Ese proyecto ha ido creciendo y ahora es uno de los más poderosos y uno de los más influyentes en la cultura de nuestro país. La Galería Ardil, Armando Colina, Víctor Acuña, están aquí con nosotros. Bienvenidos, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, para platicarnos de este proyecto del que ya nos adelantaban Rafa y Huemanzin. Tenemos un programa especial, Noticias 22, lo presenta mañana a las 9 de la noche. No se lo pierdan, por favor. No es solamente la historia de dos hombres con un tesón y con un amor al arte, sino la historia de la cultura de nuestro país. Muchos años. ¿No? De alguna manera, eso también es la historia de la Galería Ardil.
Sí, realmente hemos hecho actividades que son históricas. Y bueno, no solamente se trata de la presentación de obras plásticas, la Galería Arvil ha promocionado y ha propiciado la creación de congresos, por ejemplo, la presentación, la realización de congresos, publicaciones, colaboraciones con instituciones de Europa, de México, instituciones culturales y de muy diversa índole, ha promovido artistas. ¿Cómo se sienten a estas alturas y cómo ven la evolución que ha tenido la Galería Arvil en ese sentido, de que no ha sido realmente una galería, sino una especie de centro cultural, una especie de ministerio de la cultura? Yo le digo ministerio cultural, ¿no? Privado. ¿Cómo empezó la idea de abarcar diferentes ámbitos? Empieza siendo librería. Nuestra preparación básica era libreros. Ajá. Fuimos libreros. Entonces, cuando decidimos abrir ya nuestro propio proyecto, lo abrimos como una librería. Y en la parte de atrás, en un espacio íntimo, había una galería. Pues tuvimos la visión, la suerte de que funcionara, porque sobrevivir una galería y sobrevivir 50 años es un milagro. Víctor, por ejemplo, parte de lo que ustedes han hecho es promover artistas que quizá en su momento no eran conocidos. El caso de Enrique Guzmán, es un caso de ojo. Incluso Toledo incluso de mecenas. Bueno, Toledo, que ustedes presentaban dibujos hechos por él, era un artista incipiente. Uno puede decir, bueno, pues empezaron por el pie derecho. No eran artistas que en ese momento fueran tan reconocidos como lo son desde luego ahora, ¿no? Francisco ya tenía una incipiente carrera, ya era alguien, pero era amigo nuestro, entonces le dijimos, ayúdanos, haznos una exposición. Y sí tuvo la generosidad de hacernos 75 dibujos a lápiz de color, exquisitos, un poco escandalosos para su época. Tengo una anécdota, una clienta vino y le encantó la exposición, entonces compró uno y al día siguiente la veo regresar con su cuadro. Y dije, ¿qué pasó? Me dice mi marido que el cuadro o yo. Bueno, pues es que es parte, ¿no?, de la creación artística, la polémica que pueda generar. Mencionábamos a Enrique Guzmán, por ejemplo, Víctor, que fue un artista que trabajó mucho bajo el resguardo y la protección que no siempre pueden tener los artistas de la galería. No, bueno, nos interesó mucho desde que lo vimos, desde que conocimos su obra nos interesó mucho. Entonces estuvo muy cercano a nosotros, pero desafortunadamente era un poco complicado, como todo artista. Como se sabe. Como todo artista tenía que tener una cosa pasional, pero pues, un gran artista. Vivió muy poco, desafortunadamente, pero su obra queda. Procuramos facilitarle todo. O sea, cuando vino a nosotros tenía una deuda en la galería que ella había expuesto y la solventamos para que lo liberaran. Entonces trajo unos cuadros y le abrimos una cuenta en una compañía de pinturas, una casa de arte, para que pudiera disponer lo que quisiera. Tomamos un departamento para que tuviera donde vivir y donde pintar. En fin, le facilitamos todo. Ahora, ustedes han hecho publicaciones muy importantes, por ejemplo, Borges La Soledad es fantástica, que es muy conocido, pero hay infinidad. Toda esta parte de haber sido libreros, este inicio en relación a las publicaciones ha quedado mucho en la forma de trabajo y en la dinámica de la Galería Arvil. Sí, sí, para nosotros pues seguimos siendo libreros. Entonces, cada que tenemos oportunidad de hacer un proyecto editorial, nos encanta la idea. Y hemos hecho libros muy interesantes de Toledo, de Mérida, en fin, de diferentes artistas. Las ediciones que hacemos son más bien, pues digamos, ediciones muy especiales, como algunas carpetas de obra gráfica de Guerzo, de Carlos Mérida o del mismo Toledo, pero son cosas muy especiales, ya no son los libros masivos que vendíamos al principio, ¿no? Al principio de la librería. No, y también tratamos de documentar nuestro quehacer. Por eso la Zoología Fantástica la hicimos, porque es una colección que era nuestra y la mostramos alrededor de 80 sitios en el mundo.
estuvo en Japón, estuvo en Francia, estuvo en Italia, en fin. Teníamos necesidad de documentar qué habíamos hecho. Entonces esa es la razón del libro, porque al final de cuentas nosotros libreros sabemos que editar libros es ir a la quiebra, porque o los regalas o te tardas muchísimo tiempo en recuperar. Entonces, bueno, sí se hacen ediciones especiales, pero uno a veces piensa, la cultura no puede ser también sustentable, digamos, que pueda mantenerse el proyecto por larga duración. Es una muestra de que es posible, no solamente con este buen ojo, con este conocimiento, sino yo creo que también con la colaboración y no cerrarse a las propuestas o a las posibilidades que abre trabajar con otras instancias, ¿no? Eso te vuelve una adicción, día y noche. Estar planeando, por ejemplo, Sí. lo de Mérida, ahora que lo mencionaba Víctor, lo de Mérida, bueno, pues es un proyecto suceso nuestro, importante. fue un proyecto nuestro, luchamos para que se llevara adelante porque hacía casi 30 años que no se mostraba y pues toda una generación no lo conocía. Y insistimos que fuera en el MUNAL porque nos parecía el sitio adecuado, porque ellos tienen un importante archivo. Nosotros tenemos un importante archivo. Se usó también el de Galería de Arte Mexicano. O sea, archivos que tienen todo ese respaldo de información que no se le conocía. O sea, ahorita hay jóvenes que no saben quién es. Efectivamente, y a lo mejor lo conocen por la entrada del Centro Cultural Universitario Sí. y dicen, bueno, pues es lo único que hizo Carlos Mérida, y no es así, aunque es una obra bellísima, importante, hay mucho más que compartir. Recientemente también en Italia con Frida Kahlo, próximamente en Rusia. En Rusia, Diego Rivera y Frida Kahlo. Efectivamente, este interés de mostrar la obra de artistas, de creadores mexicanos en el exterior es otra de las características de la Galería Arvid. ¿Qué Siempre tanto ha sido se ha dado nuestra esta relación meta. con instituciones como Tate Gallery, por ejemplo, en Málaga también? Pues hemos ¿De estado qué manera? por todo el mundo realmente. ¿De qué En manera se 50 da años la cubre relación? todo el mundo. Porque son culturas diferentes, que a lo Pero mejor tienen una visión de México muy que no es la asombroso, nuestra. es muy asombroso para nosotros. Lo de Frida es el ejemplo exacto de la sorpresa, ¿no? La sorpresa de la gente. O sea, en San Petersburgo llevó 180,000 visitantes. Tú dices, ¿quién la conoce en San Petersburgo? O en Budapest, 220,000. O en Milán, 370,000, ¿no? Y lo que nos entusiasma a nosotros realmente es la visión positiva de otro México, no el México de las drogas y de los problemas, sino una visión positiva y de artistas realmente excelsos, ¿no? Ahora, han ido transformándose también en cuanto a los espacios en los cuales ustedes colocan las piezas, colocan las obras. Hablábamos de la calle de Hamburgo, que si no me equivoco es el número 241, el primero en el que se inició. Primero, sí. Después se pasaron al 7 y 9, ¿verdad? A la Cerrada de Hamburgo, en los números... Luego compramos la casa de junto. Efectivamente. ¿Qué tanto hoy en día esta parte física es importante tenerla digamos, en un mundo en el que las nuevas tecnologías, en el que la digitalización del trabajo, las ferias, en fin, ¿qué tan importante es tener estos espacios en físico? Para nosotros es una dirección nada más. Es una dirección. Sí. Todo se hace desde ahí, está centralizado todo nuestro trabajo. Pero la zona rosa decayó terriblemente a partir del metro, ¿no? Cambió el flujo de personas y se vino abajo, se mudó todo a Polanco. En algún momento pensamos ir nosotros también a Polanco, pero nos dio flojera volver a empezar. Ya estamos muy grandes para hacer nuevas aventuras. Pero hay más aventuras próximamente. Espero que sí. Se está planeando algo interesante para el 2019. Sí. Ahorita vinieron a estar con nosotros la curadora del Museo Shirin Kunsthalle de Frankfurt y la de Luisiana de Dinamarca, porque están haciendo una exposición de mujeres. Bueno. Frida. Efectivamente. Y ustedes la mirada de la mujer la han plasmado mucho en diversas publicaciones. Hemos tratado de que retratos, se vea, sí. por ejemplo.
Y además de eso, entre otras cosas que han estado haciendo nuestros amigos de la Galería Arvil, ha sido el programa especial que mañana les vamos a presentar de Canal 22. Bueno, tenemos aquí un minutito para platicarlo. Es Galería Arvil, 50 años, Canal 22, 18 de diciembre, 21 horas, como pueden ver ahí en pantalla. Estoy viendo fotografías que yo revisaba ahora para la entrevista algunos materiales y encontré, por ejemplo, que para el aniversario 40, para el 45, ahí estuvo siempre Canal 22. Sí, siempre ha estado Canal 22, veía yo, y la mayor parte de los videos decía Canal 22 y otra vez Canal 22. Por supuesto que estamos presentes también. ¿Qué tal fue realizar este trabajo especial con nuestro equipo de programas especiales de Noticias 22? Bueno, para nosotros la difusión es básica y el Canal 22 ha sido pues una prioridad para nosotros, ¿no? Y hemos tenido la suerte de que nos han seguido. Tuvieron que sacar muchas cosas del archivo, ¿verdad? Fotografías, Víctor. Sí, son 50 años de archivos, de fotos, y, en fin. Pero fue un trabajo muy interesante porque volvimos a recrear nuestra vida, porque nos habíamos olvidado de muchas cosas. Y ahora con lo del programa empezaron a surgir. Ajá. Algunas no las recordábamos. No ves para atrás, como tienes tanto para adelante, claro, pues rara vez ves para atrás. Pero bueno, al final de cuentas se construye sobre los cimientos de una historia y muchas felicidades al equipo de programas especiales de Noticias 22. Por aquí andaba Angélica Guadarrama, que estuvo al frente de la realización de este programa, porque es una joya, según me han dicho. Yo he visto unos fragmentitos por ahí, no pueden perdérselo. Mañana 9 de la noche por Canal 22, Galería Arvil, 50 años que están por cumplirse muy próximamente. Y seguramente nos darán los detalles de la próxima exposición que se va a realizar en el 2019. Bueno, realmente para festejar el aniversario estamos haciendo una publicación especial con comentarios de amigos. Podrías escribirnos un texto. Encantada de la vida, comprometidísima. Y esa va a ser nuestra festividad. Claro, lo presentaremos públicamente en algún sitio y alguna fiesta haremos. Bueno, pues si nos invitan también por ahí estará. Claro, con muchísimo gusto a todo el equipo de Canal 22, que estoy escuchando que Rafa se está riendo, que sí quiere ir también, ¿verdad? También voy a querer ir a la fiesta. Gracias, por supuesto, Armando y Víctor. para celebrar este gran proyecto, que de verdad es un orgullo que en la cultura se puedan hacer proyectos para nosotros con esa es un solidez milagro. y creatividad. Es un milagro de haber sobrevivido. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Víctor, Armando, por estar con nosotros. Rafa, pues ya preparándose para una muy larga también celebración que tiene que ser a lo largo de todo el 2019. Apuntadísimos y comprometidos a seguir difundiendo lo que haga la Galería Arvil. Muchas felicidades. Gracias. Y no se pierdan, reiteramos, mañana a las 9 de la noche este programa especial. Y ahora nos vamos a platicar de gráfica. Así es, Rafael, amigos, continuamos con esto que compartimos desde el Museo Nacional de la Estampa, que presenta una versión facsimilar del último trabajo que emprendió el dibujante Melesio Galván, que debido a su temprana muerte dejó inconcluso. En 1944 salió a la luz el libro Incidentes melódicos del mundo irracional de Juan de la Cabada, con 40 ilustraciones de Leopoldo Méndez. Para inicios de los años 80, Melesio Galván se dispuso a reelaborar el volumen. El resultado es una edición facsimilar del mismo título. Melesio la empieza a trabajar más o menos en 1980 en un cuaderno, en un formato de historieta. Sigue dentro del lenguaje de la gráfica, solo que Melesio lo aterriza en el dibujo y Leopoldo lo hace en el grabado. Creo, para mí es un homenaje tanto al escritor Juan de la Cabada como a Leopoldo Méndez, no solo como artistas, sino también por su posicionamiento político, estético y social. Es una libreta de 15 dibujos que queda inconclusa, que fue encontrada sobre una barandilla de policía cuando él fue asesinado, y se complementa con ilustraciones de lo que es el cuaderno de apuntes, donde hace todo el bocetaje de los personajes. La edición es de La Duplicadora. En realidad no es tal cual un facsímil, ¿no? Es un libro que parte de la libreta original y que se acompaña de unos textos y algunos apuntes para enriquecer la publicación. Son 15 láminas, son dibujos con un ejercicio excelso de la técnica. Es la primera parte de estos incidentes melódicos del mundo irracional, obra de Juan de la Cabada. Además, la publicación, a la vez de rendir homenaje a sus autores, apunta a un propósito que el propio Melesio Galván siempre buscó.
creo que en el sentido de comunicar de una forma clara, directa al público, al de a pie, que ese es creo que el lenguaje vital que trata de rescatar Melesio, digamos que es una ilustración, una transcripción de la misma obra como historieta para el de a pie. Me imagino porque él era muy afecto al cómic y a la historieta. Noticias 22, Víctor Gaspar. ¿Vamos a la pausa? Pero antes queremos hacer un comentario. Recordarán que el viernes pasado estuvo el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, con nosotros, y hablábamos a propósito del presupuesto que sería destinado a cultura, y nos hemos enterado, hoy hubo una reunión que duró más de 5 horas, desde el sábado pasado están analizando esta situación y sí está habiendo una reducción en este sector que es digna de consideración. Así es, en diferentes áreas del sector cultura ha habido una reducción. En el Twitter que marca el día de hoy, el diputado Sergio Mayer dice que hoy tuvieron una reunión de 5 horas, que a lo largo de la semana estarán reuniéndose con muchas más personas para buscar que este presupuesto tenga una respuesta distinta en materia de cultura en los siguientes días. Son 12.394 millones, números digamos cerrados, lo que se está planteando en presupuesto de la cultura para el 2019. Un recorte que no se había visto desde 2012 de esta magnitud, y lo que se busca es, como se había propuesto, y aquí nos lo dijo el propio presidente de la comisión, es que se duplique este presupuesto, porque con cultura y educación es la única manera de sacar adelante a un país. Claro. Dicho esto, una pausa. Bueno, continuamos aquí en Noticias 22 y vamos con algo que les habíamos anunciado hace un momento cuando comenzábamos, y tiene que ver con alguien que estuvo al frente, primero del CONACULTA, después de la Secretaría de Cultura, y que estuvo vinculado de manera íntima con la creación de este espacio que es Canal 22. Efectivamente, el historiador, promotor cultural y primer secretario de Cultura Federal, Rafael Tovar y de Teresa, recordado en su 2º aniversario luctuoso. Como creador de instituciones, como funcionario público y conocedor de varias áreas de la cultura, principalmente la historia, de igual modo como diplomático. Así fue recordado Rafael Tovar y de Teresa en un homenaje realizado en el Palacio de Bellas Artes a 2 años de su fallecimiento. Mi padre fue el creador de un sinnúmero de programas e instituciones que hoy permanecen y que vale la pena recordar. El Centro de la Imagen, el Canal 22, la Videoteca Cultural, el Sistema Nacional de Fomento Musical, el PAICE, el Fideicomiso para el Museo de Arte Popular, el Programa Nacional de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces a los Niños, la Agenda Digital de Cultura, el Centro Nacional de las Artes, el FONCA, el Programa Cultura para la Armonía y, por supuesto, la Secretaría de Cultura. En el acto fueron presentados 2 libros de su autoría que están siendo relanzados: El último brindis de Don Porfirio y De la paz al olvido. Yo solo conviví con él 2 años y medio y siento que pasó una vida. La cantidad de cosas que aprendías, la velocidad que tenía para pensar, para resolver, la capacidad de convocar gente distinta y unirlas con un propósito. Por eso fue un gran constructor de instituciones. Nos conocimos en París hace muchos años. Y después pues yo seguía todas las cosas tan interesantes que hacía para la cultura de este país, de México, y también para nosotros todos, para los amigos. En la mesa también participaron Sandra Molina y el escritor Carlos Tello, quienes recordaron la convivencia con Rafael Tovar y de Teresa. Para su hijo, Rafael Tovar y López Portillo, la figura del funcionario y la del padre es una línea continua, en donde, además de la dimensión familiar, cabe la visión de hacia dónde debe caminar la cultura. Hacia la infancia, sin duda hacia la infancia. Enfocarnos en nuestra juventud, en nuestros niños, en nuestros adolescentes, para que sean ellos los que, a través de la cultura, a través de la literatura, a través del saber,
puedan abrir más puertas para tener más intereses y al tener esos intereses puedan tener pasiones, no caer en malos pasos, más en un país con la polarización enorme que ha sido nuestra falla histórica. Historias felices, jugando, recomendándome libros, haciéndome preguntas, abriéndome puertas desde chico para crear intereses en mi vida y que ha sido fundamental su imagen en mí. Noticias 22, Víctor Gaspar. Escrito con la intensidad con la que se toca el blues y el jazz, el nuevo libro de Alain Derbez reconstruye la historia de estos ritmos en nuestro país. Detrás del escenario y enfrente del escenario, pluma en mano. Alain Derbez está presentando Pluma en Mano, en el cual reúne una serie de textos publicados en los 80 en un libro que llevó por título Hasta que nos dé el tiempo. Este volumen, ha aumentado con artículos, entrevistas, ensayos y poemas, abarcan distintos temas, todos alrededor del blues y el jazz. Comienzo con el blues, comienzo con la historia del blues para entender el blues. Muchos de estos entrevistas estamos en Radio Educación, muchas de estas entrevistas las hice en Radio Educación, fueron transmitidas por Radio Educación desde que comenzó este asunto en los años 80. Hay muchísima información, muchos datos, pero lo que ayuda muchísimo es el índice onomástico al final. Entonces lo mismo te puedes encontrar con Carla Bley que con Michelle Pfeiffer, o con Octavio Paz y Jimi Hendrix, o con Bessie Smith y Oscar Wilde. En fin, hay todo esto. Obviamente, siendo la portada de Jazz à Moarte, hay un largo texto sobre Jazz à Moarte, y además hay un poema dedicado a él, al pintor que quizás desde la brocha ha hecho tanto por difundir el jazz de nuestro país en el mundo. Publicado por Turner y presentado en Radio Educación, el libro es el cruce entre la pintura, literatura y música, pero sobre todo es el esfuerzo constante de un autor por dejar por escrito la historia del blues y el jazz en México. El blues, el jazz en nuestro país tienen una larguísima historia, y han tocado, han teñido muchos de otros lenguajes artísticos y muchos otros campos, desde lo visual, como se ve en Jazz à Moarte, hasta la literatura, hasta el teatro, el cine. La primera película mexicana tiene ni más ni menos que jazz. La primera película mexicana sonora, Santa, tiene música de jazz, lo que se entendía por jazz al foxtrot de entonces. La presencia en los años 20 del jazz como influencia en el estridentismo o en la poesía de Renato Leduc, o la presencia en las obras de teatro, en Siqueiros haciendo un retrato de Gershwin. En fin, hay muchísima historia, mucha historia que se va hasta el siglo XIX con la presencia de mexicanos en Luisiana enseñando a tocar. Noticias 22, Alberto Aranda. La Galería Luis Adelantado ha sido tomada por iconos de la cultura pop. La exposición Larger Than Life de Albertine Stahl retoma el ideal construido a partir de figuras de la cultura pop. Una revisión al consumo de imágenes que nos bombardean todos los días en los diferentes medios de comunicación. Me interesa mucho el tema de la tragedia, bueno, las imágenes trágicas, porque siento que son tanto los retratos o los paisajes obviados de la realidad. Todo queremos que sea estéticamente bello, asequible o consumible, pero la realidad no es así. Freddie Mercury, Grace Kelly, Elvis Presley, Andy Warhol, Pedro Infante y la mismísima María Félix son algunos de los protagonistas de las obras de Albertine. Todos ellos, íconos de su tiempo, dominados por la fama y la tragedia. Por ejemplo, Marilyn Monroe, ¿verdad? Que como la obra que ves acá, como a mi espalda, se llama El tormento de Venus, porque Marilyn fue la mujer más sexy del siglo XX, ¿verdad? Es el ideal de femineidad del siglo anterior y es icónica. Me interesa combinarla, por ejemplo, con la figura de San Sebastián, que es un santo mártir también por su belleza y que se asocia mucho a la homosexualidad. La colección incluye 33 obras intervenidas que a través de la fragmentación de la imagen y la combinación de elementos de piezas artísticas con fotografías son resignificadas, pero al mismo tiempo conservan elementos que distinguen a cada personalidad.
y manipulo digitalmente estas imágenes y las convierto en pinturas. O sea, el punto de partida es pintura digital generada por mí, ¿verdad? Y luego con esto construyo collage, que luego continúo interviniendo digitalmente como pintura, luego lo convierto a pintura medio físico, acrílico u óleo, ¿verdad? Pero me interesa que las fronteras entre un medio y otro queden como indeterminadas. Larger Than Life se podrá visitar en la Galería Luis Adelantado hasta el 11 de enero del 2019. Con información y texto de Fernando Salinas, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, pues está interesante, está divertida, está muy entretenida la muestra, ¿no? Y ahora vamos a hablar de cosas menos divertidas y muy preocupantes con esta serie de reportajes que nos ha preparado Noticias 22 Digital con respecto a la extinción o el peligro que corren muchos de los animales, muchos de los seres vivos con los que compartimos el planeta. Y uno piensa de inmediato en la ballena o en el lobo marino. En la vaquita marina. En la vaquita marina, en el lobo gris. Mexicano que ya... Pero hay muchos animales que pensaríamos no están afectados y uno de ellos es el que vamos a compartir con ustedes en la sección En Peligro, cuyo cuello tiene el mismo número de vértebras que tenemos los seres humanos. Las jirafas son los animales terrestres más altos, generalmente los machos están alrededor de los 5 metros de altura, las hembras un poquito más bajitas como unos 4.3 metros, aunque se ha registrado animales que ya han llegado hasta los 6 metros de altura. Nacidas en África, hasta hace poco se descubrió que no solo existe un tipo de jirafa, sino 4. La sureña, la norteña, la masái y la reticular. Estos animales de gran tamaño habitan sabanas, pastizales y bosques abiertos. Pues su cuello largo, que a pesar de que es tan largo, tiene el mismo número de huesos o vértebras que tenemos nosotros los humanos, que son 7. La diferencia es que más o menos cada vértebra de ellos está midiendo alrededor de unos 20 centímetros de altura. Y también ellas en la cabeza tienen... mucha gente la conoce como cuernos, técnicamente se llaman hociconos, que son unas estructuras óseas que están cubiertas de pelo, a diferencia de los cuernos reales que son cubiertos de queratina. El color base de su piel es beige, blancuzco o crema, mientras que sus manchas pueden ser marrón, pardo e incluso negro. Estas se oscurecen conforme van envejeciendo. Su cuello llega a medir alrededor de 1,80 metros o hasta 2. Y en un día pueden llegar a comer hasta 30 kilos de alimento. Claro, las jirafas, como otros megavertebrados, que es el rinoceronte y el elefante, se les considera que son moldeadores de su ecosistema. ¿Esto qué quiere decir? Que como son animales muy grandes y comen mucho, ellos tienen un impacto directo en las especies, especialmente de plantas, que viven con ellos. Y esa alimentación hace que los árboles, los rebrotes, digamos, salgan más rápidamente, aceleran el crecimiento de los árboles. Entonces, al estar las jirafas en su ecosistema, pues ayudan a que los árboles se mantengan más sanos. En vida silvestre, las jirafas alcanzan hasta los 25 años, en cautiverio más de 30. Su periodo de gestación es largo, de 15 meses, y aunque el macho intenta reproducirse con el mayor número de hembras posibles, este tiempo hace que la reposición de la especie sea lenta. Sin embargo, esta no es la principal razón de que estén en peligro. Ahorita están, como bien dices, en la categoría de vulnerables, que es el paso antes de ya entrar en un peligro de extinción. Nosotros los humanos hemos estado creciendo demográficamente, somos cada vez más y más y más, y en África pues estos animales se están quedando sin lugares donde vivir, donde comer, y eso es lo que pues ha reducido en gran cantidad sus números. Aunque la especie es conocida desde hace tiempo, se ha realizado muy poca investigación a nivel mundial, y la información sobre su estado no es sólida. Lo que se está haciendo en África es que a los animales que se les ve que no están en un buen lugar porque ya la mancha urbana se le ha estado reduciendo su espacio, lo que se hace es traslocarlas.
Entonces generalmente se consiguen unos camiones muy grandes donde las jirafas se atraen con comida para que se suban y ya se suben unas 6, 7 jirafas y se las llevan manejando a un lugar, a una reserva o un parque nacional donde ellas ya están seguras. Lo que se hace es intercambios entre instituciones, se lleva todo un programa de reproducción donde se cuida la genética de los animales para que también estén sanos genéticamente y sirvan para un futuro reintroducirlos a vida silvestre. La lengua llega a medir hasta 60 centímetros y si se fijan bien es una lengua negra, que justamente es eso, por estar sacándola para agarrar las hojas y estar muy expuesta al sol, el color negro la protege a diferencia de nuestro color rosa que tenemos nosotros los humanos. Lo que sería muy triste es que acabemos viendo a los animales silvestres solamente en estos espacios, u otros que puedan ser muy pequeños, donde están en una jaulita, pero al final de cuentas, pues solamente animales de exhibición. Lo importante de una especie es que esté dentro de su medio natural, porque ahí es donde hace falta, ahí es donde se puede desarrollar con todas las características y cualidades de su especie. Y no tenemos por qué andarla viendo más que en documentales de Nat Geo. Y bueno, al tiempo que estamos viendo la jirafa, también otros de los animales que no están en extinción, pero sí ya está su especie en riesgo, es alguien que no podríamos imaginar, sería el burro, ¿no? Claro, sí, esa imagen o ese icono de, por ejemplo, la llegada de María y de José, ¿no? a pedir posada, bueno, es un animal que se encuentra ya también en riesgo. Y antes de irnos a la pausa, el día de hoy se dio a conocer que en el zoológico de Tlaxcala nació una leona albina. Pues ya veremos cómo le va. Nacer en cautiverio tampoco es lo más apropiado para un animal, que pues, está fuera de su hábitat y no son las condiciones ideales. Desafortunadamente no las hay en el exterior casi ya en ninguna parte. Por lo menos estarán protegidas de los cazadores furtivos. Vamos a una brevísima pausa y más aquí en Noticias 22. El Instituto Nacional de Bellas Artes presentó su modelo educativo, fruto de años de experiencia e iniciación artística y la formación profesional de su titular, entre otros elementos que se tomaron en cuenta. Por más de una década, especialistas en arte y en educación se dieron a la tarea de evaluar el modelo educativo del Instituto Nacional de Bellas Artes, con el objetivo de analizarlo y perfeccionarlo. Yo creo que el diagnóstico es altamente favorable. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura tiene el subsistema de educación superior más robusto, más importante, de mayor efectividad de todo el país. Por la cantidad de alumnos y calidad de instrucción, el INBA es uno de los sistemas educativos culturales más destacados y grandes de América Latina. Cuenta con 10,000 alumnos y 2,000 profesores que se agrupan en 29 escuelas, que van desde la iniciación artística hasta el posgrado. En 2017, el INBA no contaba con ningún programa de doctorado. En 2018, el INBA tiene operando 3 doctorados. En 2017, el INBA contaba únicamente con 4 maestrías. En este periodo se crearon 4 más y en este momento hay 8 maestrías operando. Por primera vez también en la historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes puso a evaluación externa por parte de organismos acreditadores reconocidos por COPAES, el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, con el fin de que fueran analizados, fueran revisados, evaluados y en su caso acreditados por organismos externos. Con esta evaluación se identificaron algunas carencias que tienen que mejorarse a la brevedad. Había ciertos aspectos de la agenda universitaria o de la agenda actual de educación superior que eran importantes que llegaran al instituto. Hablemos, por ejemplo, del caso de derechos humanos, hablemos del caso, por ejemplo, de equidad de género, de este
estos aspectos fundamentales en el discurso educativo en el día de hoy. El estudio completo se encuentra disponible en Internet. Es una caja de herramientas, me gustaría utilizar esta expresión, de herramientas teóricas, de herramientas conceptuales, de herramientas reflexivas, a través de las cuales podemos nosotros poner, en el buen sentido de la palabra, en entredicho, en reflexión, en autocrítica constructiva, nuestro propio proceso de ser estudiantes o de ser profesores o de ser directivos en las escuelas profesionales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. ¿Qué es lo que nosotros esperamos que ocurra? Que con el paso del tiempo, conforme se discute, se reflexiona, se lleva a la práctica este modelo, bueno, seguramente en los próximos años llegaremos a una actualización del modelo educativo, pero ya hay algo a partir de lo cual discutimos. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, después de esto, creo que es interesante también reflexionar lo que ha ocurrido en los procesos educativos, Rafael, Laura, amigos, que los cambios, la generación que ha salido hoy de las universidades son quienes les han tocado los cambios en la visión de educación en nuestro país en los últimos 4 sexenios. Particularmente tiene también mucho que ver en el caso de la educación pública, que se supone que también está vinculado con la educación privada en nuestro país, es el tiempo que ha estado el Baster Gordillo al frente del Sindicato de Maestros. Les ha tocado absolutamente el paso de toda su educación desde el jardín de niños hasta la universidad, lleno de cambios, lo que estamos frente a una generación que estará tomando nuevas decisiones. Ya veremos también de qué forma esto tendrá un impacto real y que podamos constatar con el paso de los años. Es fundamental la educación artística y cultural, ¿no? Fin. Vamos a platicar de otras cosas. El reconocido analista de datos, Seth Stephens, está convencido de que la gente revela su verdadera naturaleza frente a la barra del buscador, puesto que es incapaz de mentir ante la misma. La mentira ha convivido con la sociedad siempre. Sin embargo, al buscar algo en Internet a través de Google, no queda más que decir la verdad. Además, tenemos el anonimato de nuestro lado. El escritor Seth Stephens Davidowitz aborda el tema en su libro Everybody Lies, Big Data, New Data and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are, en donde asegura que todos, absolutamente todos, mentimos. My book is about how you can't trust what people tell you. If you ask them, are you racist? People might say no, 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 but then on Google they search for racist jokes. So many areas we see that people are very, very different in how they describe themselves and how they act on the internet. Las bases de datos albergan información de todo tipo. ¿De verdad podemos confiar en los reportes que arroja un historial de búsqueda? Yeah, I think it's very powerful. Google's data is very, very powerful because people are so honest. So you really can trust much more what people search for on Google, that's what they're really interested in, than asking them. Because Google, they want to tell the truth to get the information they need. It once asked users, it used to ask users what shows they'd want to watch in 2 or 3 days when they return to Netflix. And if you ask people, they tend to say, I want to see that 14th century documentary about France. I want to learn more about World War II. I want to learn more about the suffering in Africa. But then when 2 days come around, when they actually go to Netflix, they actually want to watch the same lowbrow comedies and silly reality TV that they've always wanted to watch. So Netflix realized you do a better job making your recommendations based on algorithms, based on data analysis, than based on asking people. Muchas personas han logrado aprovechar las redes sociales para crear fama a nivel mundial. Fotografías y mensajes que presumen una vida de ensueño. ¿Podemos creer en todo eso? So on social networks, people are going to exaggerate. They say they're richer than they are. They say they're more intellectual than they are. They say they're happier than they are. They say their marriage is better than it is. They say that their family life is going remarkably well, even if they're having great difficulties. So social media around the world, including in Mexico, gives a distorted image of people's lives, a very misleading view. It shows you what people want you to think of them. Con información de Fernando Salinas, César H. Meléndez, Noticias 22. Buenísima. Voy a llegar a borrar mi historial.
No, ya es muy tarde, ¿verdad? Ya a estas alturas. No, se supone que necesitas dejar de escribir 3 meses para que se vaya diluyendo un poco tu mancha en la red. Y aún así. ¿no? Y aún así. ¿Nos vamos con música? Beethoven, Efectivamente, la sonata para piano número 32 en do menor es lo que les presentamos para que lo disfruten. Eugen Kissing al piano. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.